Buenas tardes, gracias por haber venido a la presentación de este libro Foucault, la policía de las conductas. Le damos la bienvenida en nombre de Editorial Jusbaires y del Centro de Formación Judicial. Hoy va a exponer como disertante en la presentación de este libro el doctor Omar Jefes. Él es abogado, doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Filosofía y de Teoría General del Derecho en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Lanús, autor de diversos artículos sobre filosofía de derecho y participante en numerosos congresos y reuniones científicas sobre su especialidad. Además es miembro de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho y de la Asociación Filosófica de la República Argentina. Así que adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a hablar de Foucault medianamente. Supongo que casi todos deben conocer quién es Foucault. Foucault se ha transformado en una especie del nuevo Marx, digamos, por lo menos para mi gusto, digamos. Marx forma parte del sentido común general que tenemos todos, más o menos en la academia y en las facultades en general de la UBA. Y ahora Foucault ha empezado a ocupar ese espacio y todo el mundo sabe quién es Foucault, todo el mundo habla de Foucault, pero eso nos lleva a ciertos inconvenientes que tienen con que la obra de Foucault es extensísima. Eh, bueno, doy un dato biográfico. Él nació en 1900. ¿Se escucha bien? Bien, nació. Ah, Bueno, ahí sí. Nació en 1926. Pero la puta. Ey, ey. Para- Te queremos complicar. Hola, sí. Bueno, en 1926, 1984 murió, nació en 1926, 1984, era hijo de un médico, su nombre es Paul Michel Foucault, y básicamente desarrolla toda su obra, principalmente en las cuestiones filosóficas. Él es psicólogo también, pero él básicamente es un filósofo, trabaja sobre filosofía, pero como sus preocupaciones son tan vastas y tan particulares, es retomado por la psicología, por la psiquiatría, por la sociología, etc. Eh, para nosotros, o por lo menos, no sé, acá son todos abogados, bueno, o casi abogados, ok. Bien, en general para nosotros los abogados es importante Foucault porque escribió un libro que es muy famoso, que es Vigilar y Castigar, ¿no? Pero ese libro es uno entre tantos, porque en realidad la obra de Foucault es, dije, prolífica, entre otras cosas porque Foucault es la única persona aparentemente en el mundo que ha escrito tanto después de muerto. En realidad no escribió después de muerto, sino que se ha publicado mucho post-mortem. Y en ese punto me gustaría recalcar una cuestión que me parece central que tiene que ver con cómo se fue recibiendo la obra de Foucault. Más o menos hasta la década del 90 o aproximadamente mediados del 90, hasta el año 93, 94 aproximadamente, hay toda una obra que es el corpus tradicional de la obra Foucaultiana, que tiene que ver con todas sus obras que él escribió concretamente, que podríamos nombrar Historia de la Locura de 1961, Nacimiento de la Clínica de 1963, Las Palabras y las Cosas del 66, Arqueología del Saber del 68, bueno, Jean-Pierre Rivière del 73, Vigilar y Castigar del 75, Historia de la Sexualidad 1 del 76 y Historia de la Sexualidad 2 y 3 del 84. A eso se le sumaba en general una serie de artículos o conferencias o reportajes en general, y había un texto que había salido aquí en Argentina, en América Latina, perdón, que era La verdad y las formas jurídicas. Es un texto que aparece
tardíamente en Francia, aparece recién en el 94, pero nosotros ya lo habíamos conocido en la década del 80, porque, en realidad un poco antes, porque se había hecho la edición portuguesa y nuestra edición original estaba traducida del portugués. Esas conferencias son, no sé si lo dije, son del año 1973 y las da en Río de Janeiro. Esas conferencias son centrales para entender en general la obra de Foucault y acá causaron un revuelo espectacular. Después voy a volver sobre ellas, pero es importante tener en cuenta que más o menos ese era el corpus central de la obra de Foucault hasta el año 94. ¿Por qué? Porque en el año 94 aparece una compilación general de textos de Foucault que se llama Dichos y Escritos en francés, que originalmente tenía 4 tomos de 800 páginas cada uno, es decir, un librito que se podía leer fácilmente, y que conllevaba que se recopilara justamente toda esta obra que estaba dispersa en artículos, conferencias, reportajes, etcétera, e incluso esto que acabo de contar de la verdad y las formas jurídicas. Es decir, en Francia conocen la verdad y las formas jurídicas a partir del año 94, es decir, a partir de la publicación de Dichos y Escritos. Luego de eso, esas publicaciones, también aparecen algunas otras publicaciones como otros reportajes que no aparecen en Dichos y Escritos en esa época, pero el otro hito importante de las publicaciones de Foucault son los cursos. Para fines de la década del 90 y principios de la década del 2000, aparecen publicados los primeros cursos, entre otros, Defender la Sociedad. Defender la Sociedad es un curso del año 75-76, que es como central para el estudio de la obra de Foucault, porque tiene ciertos conceptos como importantísimos, como el de biopolítica, como el de biopoder, y va a iluminar en parte lo que ya había sido publicado, por ejemplo, la historia de la sexualidad 1, pero además, en realidad, este es un trabajo de cuidado del Centro Michel Foucault, porque en realidad este curso que se llama Defender la Sociedad ya había salido publicado clandestinamente, entre comillas, en Italia como Genealogía del Racismo. Así que si alguien tiene Genealogía del Racismo, tiene Defender la Sociedad. Y a partir de este curso, o de estos primeros cursos que empiezan a publicar, que dio en la década del 70 en el Colegio de Francia, empieza a completarse medianamente toda la obra de Foucault, porque dio 13 cursos, y se terminó de publicar esto más o menos en 2015-2016 con Teoría de Instituciones Penales, que aún no está traducido. Digamos, y uno debería pensar, bueno, ya está. 4 tomos de 800 páginas, 13 cursos, más toda la obra anterior, ya está. Bueno, no está. Resulta que en 2018 sale publicado un libro que se llama Historia de la Sexualidad 4, Las Confesiones de la Carne. Tiene un título sugerente, que era el que se le había ocurrido originariamente a Foucault, pero Foucault dijo expresamente en su testamento que no debía ser publicado. Pero evidentemente le hicieron mucho caso a su testamento y lo publicaron. Pero lo publicaron ya con un cuidado particular, se había tratado de establecer una versión definitiva, pero se publicó contrariamente a lo que había querido Foucault en su vida original. Todos deseábamos que estuviera publicado. Yo desde que me enteré que existía ese libro quería conocerlo, hasta que gracias a Dios y gracias a contravenir la voluntad de Foucault lo pude conocer. Y entonces otra vez uno diría, bueno, pero ya está. No está. Siguen saliendo cosas, porque de hecho lo que sucedió es, entre otras cosas, que la Biblioteca Nacional de Francia compró los manuscritos de Foucault, en donde está todo lo que Foucault escribió, estudió, separó, fichó a lo largo de su vida, y esos manuscritos dan pie a otras publicaciones que no estaban ni siquiera en la cabeza de los herederos o del Centro Michel Foucault o de su expareja para ser publicado. No digo que están lucrando con él, no dije eso, ojo, posta. Bien, esas cosas que están publicando, por ejemplo, ahora acaba de salir este año unos cursos sobre la sexualidad que dio en la década del 60. Entonces,
todas esas obras nos muestran concretamente que hay como una preocupación más o menos unitaria en toda la obra de Foucault. Porque cuando la habíamos leído originariamente en la década del 80, década del 90, entendíamos como que había unas disrupciones concretas en la obra de Foucault y recién comprendimos verdaderamente de qué se trataba a partir de los cursos y a partir de estas otras obras que están apareciendo. El tema es el siguiente, digamos. Nosotros acá, hoy, se me ocurrió armar a partir del texto de Monod una idea general de la obra de Foucault que tiene que ver también o pensarlo con el derecho. El texto de Monod es del año 97, es decir, que todo esto que conté después del 97 no está en el texto. ¿Por qué? Bueno, porque hay una cuestión temporal, no puede volver a escribir algo que ya escribió antes, ¿no? Salvo que tenga la máquina del tiempo de volver al futuro, cosa que no pasa. Bien, en ese punto, entonces todos los cursos no están, y son importantes los cursos para entender la relación entre Foucault y el derecho. Son importantes ¿por qué? Porque si bien nosotros teníamos la verdad y las formas jurídicas, y Monod también da cuenta de ella, de esas conferencias, en realidad hay todo algo, o hay todo un proyecto, perdón, que se imbrica ahí en Vigilar y Castigar, que tiene que ver con sus desarrollos de la década del 70, los primeros desarrollos de la década del 70. Entonces, para entender esto, me gustaría primero recalcar dos fuentes o dos orígenes filosóficos de Foucault. El primero de ellos es Kant. Kant está presente todo el tiempo en su obra, desde Las palabras y las cosas, o incluso antes en Historia de la locura, pero principalmente, por ejemplo, en textos posteriores que acaban de salir publicados hace poco, como ¿Qué es la crítica?, y que antes había salido publicado como ¿Qué es la ilustración?. Kant está presente siempre en la obra de Foucault. De hecho, podría decir que es un kantiano. Esta presencia de Kant, principalmente podríamos relacionarla con un concepto fundamental, el concepto crítica. Todos conocerán medianamente que Kant escribió 3 críticas básicamente. La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Cuando Kant habla de crítica, lo que habla es de un juzgamiento. Básicamente, si recurrimos a la crítica de la razón pura, lo que se habla es concretamente hacer un juzgamiento de la razón y establecer un tribunal sobre la propia razón para saber cuál es el alcance de ella, a ver qué conocimientos puede tener. Esto es importante porque en realidad Foucault lo que hace es algo parecido, tratando de entender básicamente a partir del concepto de crítica, una crítica de nuestro presente. Esta crítica de nuestro presente en realidad se refiere básicamente a la siguiente pregunta: ¿por qué pensamos de la manera que pensamos? Es decir, una crítica de nuestra propia razón en tanto y en cuanto esta razón actúa, construye conocimiento, construye relaciones, etc. Y la segunda influencia fundamental de Kant, de Kant no sabemos, de Foucault, que pareciera ser contradictoria con la anterior, es Nietzsche. Dije antes que era kantiano, también diría que es nietzscheano, es decir, una combinación un poco imposible, un kantiano nietzscheano, que es como decir agua en el medio del desierto, más o menos. Es nietzscheano, entre otras cosas, porque a Foucault principalmente le interesa dos cuestiones, diría yo. La primera de ellas es algo que tiene que ver con una pregunta kantiana, que es la pregunta ¿por qué es el hombre?, pero en realidad retraducida a partir de Nietzsche tiene que ver con la cuestión o la afirmación de Nietzsche sobre la muerte de Dios. Aclaro un poco más esto. En realidad Nietzsche ha sostenido que ha muerto Dios y básicamente eso quiere decir que hemos perdido cualquier fundamentación posible porque el centro de nuestros fundamentos desapareció. Quedan las sombras de Dios o quedan recursos que nosotros tenemos para poder enfrentarnos a la nada y no ser nihilistas, o por lo menos ser nihilistas solamente decadentes, digamos, cosa que no está buena tampoco. En ese punto, digamos, la muerte de Dios nos abre la posibilidad de un humanismo, pero es un humanismo relativamente extraño, porque en realidad esa propuesta nietzscheana también nos habla de algo que sea una superación real del hombre o de lo humano.
Ese humanismo es extraño porque en realidad esa superación del humano implicará entonces una especie de antihumanismo. Foucault dice en 1966, en Las palabras y las cosas, algo así como: el hombre es un pliegue reciente en nuestro cerebro y en algún momento el hombre va a morir. Ahora esta cuestión del hombre va a morir está un poco de moda, entre otras cosas por el feminismo, pero es interesante volver a pensarla esta cuestión porque tiene que ver justamente con la posibilidad de empezar a construir un antihumanismo definitivo. Antihumanismo definitivo, ¿qué quiere decir qué cosa? Nosotros creemos que la humanidad, el hombre o lo que sea, que llamemos con esos términos, es una especie de excepción respecto de la naturaleza. La ruptura de esa excepción respecto a la naturaleza hace que podamos haber construido un mundo humano a nuestra imagen y semejanza. Esa construcción de un mundo humano a nuestra imagen y semejanza, podríamos decir, en cierto sentido, que nos llevó a la destrucción del planeta, si se quiere. Esa destrucción del planeta requiere justamente volver a pensar qué significa ser humano y qué significa ese mundo construido a nuestra imagen y semejanza. De hecho, está apareciendo lo que se llama filosofía de la animalidad, por ejemplo, en estos momentos históricos concretos y presentes. La filosofía de la animalidad básicamente lo que dice es: nosotros no somos una excepción, somos un pliegue más concreto en todo lo que es el universo de lo natural, o en este universo concreto en el que vivimos. Entonces, en esa pregunta Foucaultiana o en la cuestión nietzscheana de la muerte de Dios, justamente se encuentra en forma concreta y directa la muerte del hombre. La muerte del hombre es posible, en definitiva, porque requiere volver a construir todo de cero. Y en un punto pensemos cómo esto se relaciona justamente con el tema de las nuevas masculinidades o con la cuestión del feminismo actual. ¿Sí? Y después la otra cuestión que quería decir, que ya me olvidé, así que me voy a tener que mirar en el machete, es el problema de la verdad. En realidad voy a agregar una cosa más que también es importante y que está relacionada justamente con el problema de la verdad. Para Nietzsche hay un problema con la verdad. La verdad no es que no existe, sino que en realidad no tiene el fundamento sagrado, puro y prístino que nosotros podríamos creer con Descartes, con Kant o incluso nosotros hoy. Esa falta de sustento o de origen sagrado, puro y prístino, nos lleva a preguntarnos por qué hay verdad o por qué existe la verdad. Y la verdad existe básicamente, dice Nietzsche, porque hay enfrentamiento, porque hay una especie de batalla en la cual lo que surge concretamente es la verdad. Lo que estoy diciendo no sé exactamente, y estoy utilizando el mismo recurso Foucaultiano, no sé si lo dice Nietzsche, pero es lo que dice Foucault sobre lo que dice Nietzsche, y cuando Foucault dice, a lo mejor esto no lo dice Nietzsche, Foucault dice, no me importa, para mí Nietzsche dice esto y lo voy a utilizar de esta manera. Bueno, yo voy a partir de esa idea. Concretamente es necesario para que haya verdad es que haya un enfrentamiento y ese enfrentamiento implica que el producto de ese enfrentamiento es la verdad o el conocimiento. Entonces la cuestión sería ahí interesante preguntarnos que aquello que nosotros pensamos como devenido de una historia de la naturaleza, de un derecho natural, como por ejemplo la dignidad humana, en realidad no es tan así, sino que es una construcción histórica concreta que apareció y emergió en un momento determinado. Me refiero a la dignidad humana porque tiene que ver concretamente con algo que yo he estudiado y con lo que he trabajado y con lo que me he doctorado. Es decir, he trabajado con esta creación, aparición o emergencia de la dignidad humana como concepto histórico. Y en ese punto, el otro tema que es importante y está relacionado con este, tiene que ver con el concepto de la guerra. El concepto de la guerra para Foucault es central porque lo toma claramente de Nietzsche y tiene que ver con el enfrentamiento entre partes para poder lograr o para poder hacer aparecer esa verdad que es producto de esa lucha. ¿Sí? Sin lucha, sin guerra, no hay posibilidad de poder entender cómo se conforma nuestro conocimiento. Tendría que saber qué hora es, ¿no? Porque no me quiero pasar tampoco. Bien. El siguiente punto tiene que ver con algo central que es
la relación intrínseca de Foucault con el derecho, que es el proyecto Vigilar y Castigar. Más o menos todos conocen qué es el proyecto Vigilar y Castigar, o lo que dice el texto Vigilar y Castigar, que más o menos, de hecho el subtítulo es Nacimiento de la prisión. Entonces eso nos da una pauta, una idea, es decir, Foucault se ocupa de la prisión. Le preocupa sinceramente por qué aparecen las prisiones en un momento determinado de la historia y cuál es la lógica de ellas. Bueno, ese proyecto en realidad es una parte final solamente de un gran proyecto que se inició en la década del 70 o al principio de la década del 70 cuando él empieza a dar clases en el Colegio de Francia. La primera cuestión que él desarrolla es algo que tiene que ver con lo que dice en El orden del discurso, que es su lección inaugural en la década del 70, en el principio de los años 70, perdón, y con lo que dice luego en la primera conferencia de la verdad de las formas jurídicas, es decir, la preocupación por la verdad que acabo de detallar. La cuestión de Foucault y el plan que tiene de estudio y de investigación a lo largo de toda la década del 70 y parte del 80 en el Colegio de Francia es la cuestión de la verdad. Básicamente uno podría reducir el pensamiento Foucaultiano y decir el problema de Foucault es la verdad. La verdad como producción de subjetividad, la verdad como problema político, la verdad como problema económico, la verdad como problema social. Digamos, la verdad como problema ético, la verdad como problema de sexualidad. Digamos, todos estos tópicos que toca Foucault a lo largo de la década del 70 y 80 tienen que ver concretamente con esa gran preocupación. El tema es el siguiente. La primera hipótesis o la primera gran hipótesis que está en la verdad de las formas jurídicas es la que voy a presentar a continuación. La verdad o las formas de construir verdad coinciden históricamente con formas de construir la verdad en la justicia o en el derecho. Es decir, la verdad coincide como construcción con formas jurídicas que han construido esta verdad a lo largo de la historia. Y para eso da distintos ejemplos. Da el ejemplo de Edipo, da el ejemplo de la Edad Media y da el ejemplo de lo que a él le parece central que tiene que ver con el surgimiento de la prisión y con relación con el panoptismo. Pero vamos a recapitular un poco eso, que es importante tenerlo en cuenta. El primer gran texto que habla sobre el derecho es el curso que se llama Lecciones sobre la voluntad de saber. En Lecciones sobre la voluntad de saber, que es el primer curso del Colegio de Francia, que es 70-71, él se ocupa de algo que pareciera medio extraño hasta ese momento en la obra de Foucault, que son los griegos. Le preocupa sinceramente los griegos y van a cruzar casi toda la obra el problema de los griegos. Pero ¿por qué le preocupan los griegos? Lo que él distingue a través de su estudio, de su metódico estudio, de su estudio concienzudo sobre textos clásicos, sobre textos históricos, es que en Grecia, en el asentamiento de las polis definitivo del siglo más o menos 6 o 5, lo que hay es una transformación de la justicia y por consiguiente hay una transformación de la verdad. Recapitulando un poco, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que la filosofía siempre se ocupó de la verdad, ¿no? La verdad parece ser como el tema central de la filosofía. Si no hay verdad, no puede haber filosofía. Y de hecho, para nosotros la verdad tiene que ver con una adecuación. Es decir, somos hijos todos de Aristóteles. Unos hijos bastante particulares, pero somos hijos de Aristóteles al fin. Esa idea aristotélica de la adecuación tiene que ver con que lo que es va a ser verdadero y lo que decimos sobre lo que es verdadero en tanto lo que decimos se adecúa a lo que es. Digamos, esa forma de construir verdad no aparece de la nada. O esa forma de decir lo que es la verdad no aparece de la nada. Aparece históricamente determinada y tiene que ver justamente con un cambio jurídico. No solamente cambio jurídico, también un cambio económico y un cambio político. Pensemos en esto. Foucault relata concretamente la relación que existe entre la vieja justicia que tenía que ver con patriarcas, en la cual la verdad era lo que decía una persona y valía por su posición social. Y los testigos atestiguaban justamente que la posición social de esta persona era esa. Los testigos no atestiguaban sobre los hechos, atestiguaban sobre la persona, sobre el enunciador. ¿Se comprende?
Es decir, había como una especie de batalla entonces que tenía que ver con el juicio en tanto ordalía, en tanto enfrentamiento, en tanto prueba, si se quiere. Ahora bien, de repente, en algún momento histórico, en un momento histórico determinado, que más o menos podríamos colocar en el siglo VI, pero que se ve mucho más claramente ya en el siglo V, el testigo ya no empieza a testiguar sobre la persona, sino que empieza a testiguar sobre los hechos. Ese testigo sobre los hechos en realidad se debe, entre otras cosas, porque hay un cambio social, y estos textos son bastante marxistas de Foucault, y se refieren concretamente al problema que hay en Grecia, en la Grecia antigua, en donde lo que hay que hacer es barajar y dar de nuevo para que sea posible, en forma concreta, que la sociedad se mantenga más o menos tal cual está. Es decir, el mantenimiento del statu quo requiere que haya una especie de repartición de ciertas condiciones políticas y económicas para que esto pueda suceder. La primera modificación o la primera gran modificación tiene que ver con el numisma. El numisma es la moneda, ¿no? La moneda se crea en un momento determinado, si bien había antecedentes concretos, pero se crea más o menos siglo VI, siglo V, y esa creación de la moneda en Grecia tiene que ver con la participación concreta de toda la comunidad en un pedazo de esa moneda. Esa participación concreta de la comunidad también tuvo como fines prácticos y directos la posibilidad del pago o cancelación de parte de las deudas de los campesinos que hasta ese momento no habían podido afrontarlas. Entonces, el numisma inventó una especie de ficcionalidad y representación que permitió que la comunidad pudiera seguir existiendo. Pero la segunda gran modificación, y ahora vamos a conectar una cosa con la otra, es el nomos. Nomos para todos nosotros, o también para los griegos, ¿no? Pero para nosotros también, es ley. Ley, más o menos. Convención también podría ser, pero ley. El nomos empieza a estar conectado con el logos, o con el logos. Logos es una palabra muy ambigua o multifacética, o con muchas definiciones posibles, pero el logos es básicamente la palabra, el discurso, el argumento, la razón. El nomos empieza a estar conectado con el logos porque en realidad lo que se necesita es que justamente que haya algo que se pueda probar y que haga justicia respecto de los campesinos, por ejemplo, que habían sido desapoderados por parte de los ricos. Hay un texto clásico muy importante que es el texto de Hesíodo. No sé si conocen a Hesíodo. Hesíodo tenía un problema terrible con su hermano, porque su hermano, digamos, para decirlo lisa y llanamente, ¿se puede decir cagar? Lo cagó. Le cagó la herencia, básicamente, ¿sí? Y entonces, ¿cómo le cagó la herencia? Lo que hizo es esto. Fue a un juez de la época y le puso unos mangos, y con esos mangos ya el juez dijo que el que tenía la razón era el hermano de Hesíodo. Digamos, Hesíodo estaba chocho con esta actitud, y entonces se escribió un libro llamado Trabajos y Días, criticando al hermano, criticando al juez, diciendo que un juez no puede hacer eso. Un juez lo que tiene que hacer es hacer la verdad o hacer cumplir la verdad. ¿Y qué es lo verdadero? Se enojó porque dije cagar. No. Bien, ¿qué es lo verdadero? Lo verdadero es lo que pasa. ¿Se entiende? Entonces, ese cambio que se opera tiene que ver con algo que está relacionado con los hechos. Hago una aseveración medio ñoña, que es la siguiente. El término para trabajo en los griegos es ergón o erga. De hecho, el texto de Hesíodo se llama erga kamerai, es decir, trabajos y días, ¿sí? Y el texto para hablar de hecho o de los hechos, o la frase de hecho que nosotros tenemos de facto, es ergoi. Ergoi, o el concepto para hablar de hechos, es ergoi. Ergoi y erga obviamente son lo mismo, están relacionados. Entonces el trabajo es la forma en la cual se pueden sustentar las cosas en hechos, ¿sí? Esta idea luego romana de hechos no palabras surge medianamente de acá. Esta idea tiene que ver también con que el trabajo no solo genera hechos, sino que se sustenta y crea la riqueza de la sociedad. Y es, por consiguiente, la nueva arete o virtud. Arete quiere decir virtud. La virtud de la nueva comunidad griega, que va a necesitar fundarse en hechos
concretos para poder ser asimilada a una comunidad verdadera. Pero en este punto podríamos recordar a Edipo. Todos saben la historia de Edipo, ¿verdad? No tengo que contarla aquí, ¿no? Bueno, Edipo mató a su padre y se casó con su madre y tuvo hijos, ¿no? O hijas, una hija y un hijo. Bien, y en un momento él no sabía que había matado a su padre y tampoco sabía que se había casado con su madre, pero en un momento cuando en el lugar donde gobierna, que es Tebas, hay una peste que asola la comunidad, él va al oráculo y pregunta qué es lo que podía hacer para evitar que esa peste se prolongara. Entonces el oráculo le contesta que había que castigar al que mató al rey Layo. El rey Layo, obviamente, como sabrán, era su padre. Entonces la pregunta de Edipo, y es central en esta transformación de la justicia, es ¿quién fue? ¿Quién hizo esto? ¿Qué pasó? ¿Se entiende? Digamos, ¿cuáles fueron los hechos o cuál es el ergoi que sucedió o la erga que sucedió concretamente para poder redefinir cuál es la situación y para poder castigar al culpable? Ya no basta con una posición, ya no basta con un enfrentamiento o una ordalía o una prueba. Lo que hay que hacer ahora es probar realmente lo que pasó para solucionar el problema de la peste, para solucionar el problema de la disensión social, para solucionar el problema de los campesinos, para solucionar la posibilidad de que el statu quo desaparezca. ¿Entienden? Pero luego Foucault insiste con estas ideas y se preocupa concretamente por qué pasa en la Edad Media. Edad Media y Edad Moderna. Nosotros en general confundimos Edad Media y relacionamos todo el tiempo la Edad Media con el feudalismo, pero esto no es así. La Edad Moderna fue bastante tiempo feudal, ¿no? O por lo menos tuvo inserta en su seno a la feudalidad. Y también debemos recordar, y esta es una afirmación que voy a hacer que no sé si tiene mucho sentido, pero debemos recordar que siempre hablamos de la historia europea y nunca hablamos de nuestra historia, ¿no? Durante la historia europea lo que hay es básicamente en esta época, en la Edad Media, una entronización de un nuevo modo de producción que es el feudalismo. El feudalismo básicamente se basaba en la propiedad de la tierra y en el pago de tributo de los campesinos, ¿no? Y los campesinos no fueron siempre sumisos, de hecho casi nunca fueron sumisos. Tenían bastante mal carácter porque tenían que trabajar la tierra, le tenían que dar tributos a un señor que no trabajaba la tierra y entonces parece que no se ponían muy bien, digamos, como que no les cabía mucho. Pero eso conllevó que permanentemente hubiera revueltas campesinas. Esas revueltas campesinas fueron variadas, por ejemplo, en este momento podríamos recordar a la Jacquerie, Jacquerie viene de Jacques, que era el nombre más común de los franceses, entonces la Jacquerie es la revuelta de los Jacques, digamos. La Jacquerie del siglo XIV, que también es el siglo de la crisis estructural del feudalismo, que también es el siglo de la peste negra. Esa Jacquerie lo que hicieron es, en cierto sentido, revaluar o hacer revaluar a los señores feudales su dominio sobre el campesinado y también, por consiguiente, cómo debían ser los tributos. Esto también se llevó a cabo porque empezó a haber una monetarización creciente de los tributos. Ahora bien, todas esas revoluciones, si se quiere, o esos movimientos o sublevaciones campesinas llegan hasta el siglo XVII, siglo XVIII y Foucault rescata una que es la de los pies desnudos. Los pies desnudos son un grupo de campesinos que se enfrentan a los señores feudales y básicamente lo hacen porque creen que los impuestos que tienen, los tributos que tienen que pagar son claramente injustos. Piensen en esto, ¿cómo se hace para mantener algo tan caro como una posición social cortesana en este momento histórico, siglo XVII más o menos, o en su momento el castillo, algo que no podía ser adquirido por todos? ¿Cómo se hace eso sin laburar? Bueno, en realidad a lo mejor alguien piensa en algún ejemplo actual, pero no debería pensarlo. Pero en este punto, hacer esto sin laburar implica que la presión feudal o la presión señorial sobre los campesinos es muy extrema. Entonces, los campesinos claramente no estaban de acuerdo con esto y se empiezan a levantar y entre otras cosas lo que sucede es esta rebelión de los pies desnudos.
que creó una especie de comunidad campesina autosuficiente que se enfrentaba no solo a la nobleza, sino que además crea una especie de idea colectiva, como había pasado ya con las herejías, con los cátaros, por ejemplo. Los cátaros habían hecho algo parecido, los dulcinitas, bueno, los espirituales en cierto sentido también. Todos habían creado comunidades colectivas que se enfrentaban concretamente contra el poder soberano o contra el poder de los señores feudales. Esas comunidades colectivas tuvieron que ser puestas en caja, tuvieron que ser disciplinadas. Y ese disciplinamiento implicó una gran transformación de la modernidad, por lo menos para los que tenemos algo que ver con el derecho, que es una gran transformación del derecho que implicó la transformación de una justicia señorial, que ahora voy a explicar, a una justicia real o estatal. Pensemos en esto. Cuando existía el feudalismo tradicional, un señor feudal podía gobernar un territorio determinado porque con su caballo llegaba a un día de recorrido hasta X lugar. Y hasta ese lugar podía tener claramente el gobierno de ese lugar y tenía toda la facultad jurisdiccional que quería. Claro, a lo mejor también había otro tipo que era un señor feudal que también llegaba más o menos a donde él llegaba y se peleaban, ¿no? Porque no era tan pacífico, pero digamos, para los campesinos lo único que tenían que hacer era pagarle. Después no sé a quién venía, pero tenían que pagar, ¿está claro? Entonces, el poder, como estaba fragmentado en una pluralidad de señores feudales, implicaba que había un poder jurisdiccional hiper recontra fragmentado. Entonces, ese poder fragmentado no pudo sobrellevar una cuestión central: cómo se hace para que el feudalismo sobreviva incluso después de las crisis estructurales del siglo XIV, incluso después de la peste negra, incluso después de que los campesinos se levantan. Bueno, la transformación del feudalismo implicó y necesitó la aparición de un instituto, de una institución fundamental que se llama Estado absolutista. El Estado absolutista es una modificación concreta porque en realidad es el primer Estado moderno. No existía antes un Estado, y cuando hablamos de la polis como ciudad-Estado estamos hablando de una especie de anacronismo descontrolado en cierto sentido, porque este es un Estado real, el que estamos hablando del Estado absolutista. Es un Estado, es decir, un ente administrativo, jurídico, político, que sirvió para mantener ciertas formas o condiciones sociales de producción, podríamos decirlo. Y no soy marxista, pero parece como fuera re marxista, pero no lo soy. No tengan miedo. Bien. En ese punto, esas formas sociales de producción se mantienen gracias a esta institución que lo que hace es adueñarse no solo de tributos, sino también de potestades. Por ejemplo, crea el ejército, crea una forma de tributación casi unificada, crea una teoría general del control de las poblaciones, del control de la salubridad, de la moralidad. Todo esto se llamó razón de Estado. La razón de Estado es una teoría integral de la forma en la que el Estado puede ser cada vez más grande. ¿Se entiende más o menos? Y en realidad el Estado también fue definitivamente la única institución real cuando la justicia pasó de ser señorial a una justicia estatal. Entonces lo que nos cuenta Foucault en el segundo curso, que es Teoría de Instituciones Penales, es cómo se dio este proceso. Cómo se dio este proceso también implicó el disciplinamiento concreto de las masas campesinas. Disciplinamiento y represión concreta de las masas campesinas que estaban, por ejemplo, con Juan Pies Desnudos, que no existía, era un hombre inventado, una persona inventada, pero que sirvió para los pies desnudos, decir que pertenecían a un grupo colectivo, pero implicó básicamente hacerlos mierda, ¿sí? Es decir, que en un punto uno podría decir esto: las constancias concretas de la justicia real, de la justicia estatal, vienen acompañadas de la represión y del disciplinamiento. ¿Se entiende? Una centralidad que necesita represión y disciplinamiento. Sin eso no es posible que haya justicia tal como nosotros la conocemos. ¿Está claro? Y todo esto conllevó, además, todo un movimiento de espectacularización, un movimiento teatral que implicaba que el rey también era una especie de ficcionalidad o de gran ficcionalidad, de la cual, por ejemplo, nos contó Hobbes o nos contaron varios autores, Baudin, por ejemplo, también, o Hamlet, o Shakespeare en realidad,
que a través de Hamlet nos cuenta cómo este poder es un poder representacional que impone justamente esta representación también en la justicia. No sé si se entendió lo que dije. Bien, ok, me conformo con eso. En el tercer curso, que es el curso que también ya está publicado en castellano, que se llama La Sociedad Punitiva, lo que hace básicamente es recorrer el camino desde esa justicia estatal a una justicia concreta que se ocupa de un conocimiento particular. Y este conocimiento particular tiene que ver con algo relacionado con la prisión. Y en realidad acá lo que se alumbra es concretamente, en definitiva, el proyecto Vigilar y Castigar o el texto Vigilar y Castigar. En Francia, además de la versión original o de la versión que hizo Foucault, hay otra versión que es una versión anterior, que también la hizo Foucault, ¿no? Las dos. Bueno, esa otra versión tiene como otro tratamiento bastante diferente que ahora voy a tratar de contar, pero en realidad en esto que conté hace posible la aparición directa de Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar no es un texto de derecho penal, no es un texto de la prisión, nada que ver. Es un texto en realidad que se ocupa concretamente en cómo son nuestras relaciones de poder. Es un gran texto sobre el poder. No es un texto sobre la prisión, o la prisión es la gran excusa. ¿Se entiende? No sé si todos lo habrán leído, pero Vigilar y Castigar comienza con la historia del suplicio de Damián. Básicamente la historia del suplicio de Damián es una historia horrorosa, pero que nosotros podemos recordar, espero que todos hayan visto la película que voy a contar, con Corazón Valiente. A Corazón Valiente en un momento de tortura, lo hace miércoles, no sé qué cosa, le hace un montón de cosas horribles y termina quitando libertad, cosa que a lo mejor Corazón Valiente, es decir, ¿cómo se llama el señor este? Mel Gibson, porque la historia de Mel Gibson, claramente esta, no hubiera gritado en la época, en el siglo XIII. O sí, pero no sé si significaría lo mismo para nosotros. William Wallace, sí. Mel Gibson. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, ese suplicio que le hacen a William Wallace o a Mel Gibson es el suplicio que sufre Damián, más o menos parecido, no es igual, pero que tenía que ver justamente con la historia de un poder concreto, de un poder soberano, que inscribía en el cuerpo del supliciado todo su poder, que podía manifestar justamente en el supliciado todo ese poder que permitía incluso destruir ese cuerpo. ¿Sí? Eso tiene que ver con algo que dice posteriormente Foucault, que es el poder de vida y de muerte. Ese poder de vida y de muerte es un poder de vida y de muerte total. Y se ejerce asimétricamente, dice Foucault, porque podía, a través de un instrumento que ahora en un rato voy a contar, salvar la vida de ese supliciado. O terminar la ejecución más pronto. De hecho, en la ejecución de William Wallace le dicen algo así como si reconoces que, no sé qué tal, ahora no me acuerdo, si reconoces X, vas a terminar, te vamos a matar antes para que no sufras. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. No sé en qué estaba. Ya me perdí, perdón. La ejecución de Damián, el suplicio de Damián. Y después, inmediatamente después, pone un reglamento de una prisión y dice, ¿qué pasó? Este reglamento de la prisión es de 75 años después del suplicio de Damián. ¿Por qué de repente aparece este cambio? ¿Y por qué de repente la prisión aparece como la pena por antonomasia? Teniendo en cuenta que a ningún reformador del siglo XVIII se le había ocurrido como la prisión como algo positivo. La prisión era algo pasajero, era algo que no estaba muy claro que estuviera bueno, pero de repente aparece la prisión como central. Bueno, y dice, nosotros vamos a tratar de hacer este estudio. Vamos a tratar de entender por qué de repente la prisión se convirtió en la pena por excelencia. Pero repito, yo dije acá hace un rato que no es un libro sobre la prisión, o que es una teoría del poder. Y lo voy a seguir sosteniendo a pesar de que voy a seguir hablando de la prisión, aunque parezca contradictorio. Unas páginas posterior Foucault dice esto. En realidad, lo que me interesaría es hacer la siguiente pregunta. Siempre hemos estudiado la aparición de las ciencias sociales y humanas a partir de una lógica concreta que tiene que ver con esa historia. Es decir, con la aparición de un cambio epistemológico. El cambio epistemológico, que todos sabrán, surge claramente en el siglo XVIII, siglo XIX y permite preguntarse, a partir de eso, qué es el hombre y qué es su accionar.
Recuerden esto, la pregunta ¿qué es el hombre? En realidad es kantiana principalmente. Kant desarrolla esa pregunta en la antropología, en la lógica, que son textos concretos que tratan de dar una unidad a todo el proyecto kantiano. Esa pregunta, ¿qué es el hombre?, permite luego la aparición de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, que van a tratar de desarrollar justamente esta cuestión. Entonces, ese cambio epistemológico, esa aparición epistemológica, dice Foucault, me parece central, pero esa aparición epistemológica, ese cambio epistemológico, ¿se puede relacionar con un cambio en la penalidad que hizo aparecer a la prisión justamente como un castigo central? Y la respuesta de Foucault, obviamente sí, y va a decir, vamos a tratar de entender cómo se dio ese cambio epistemológico jurídico para entender cuáles son las relaciones de poder, cuál es la aparición concreta de ese saber y por qué concretamente esto tiene que ver con la prisión. Para entender esto también tenemos que entender otra cosa, que en realidad lo que sostiene todo esto son lo que podríamos denominar relaciones de poder. Hay una idea central en Foucault, el poder no se ejerce desde un centro, por lo menos no permanentemente. El poder no se detenta desde un centro permanentemente, es decir, elimina la hipótesis de la soberanía. Es decir, esa hipótesis que es tan amena para nosotros que trabajamos con el derecho, bueno, Foucault la saca de lado. No quiere decir que no exista poder jurídicamente hablando o no exista la soberanía. Lo que dice es, para mi explicación vamos a dejar de lado esta explicación o esta hipótesis. Y la otra cuestión que deja de lado es la hipótesis marxista. La hipótesis marxista básicamente dice que hay una clase que domina sobre otra. Dice, también la vamos a dejar de lado. No nos sirve a nosotros para los efectos que nosotros queremos llegar. ¿Por qué no sirve? Porque en realidad la idea central de Foucault es tratar de ver cómo la sociedad se construye con una pluralidad permanente de relaciones de poder. Sí. Perdón. Sí, gracias. Bien, no sé en dónde estaba, pero vamos a eso. Gracias. Una pluralidad permanente de relaciones de poder. Estas relaciones de poder se dan en cada lugar en el que nosotros asistimos, vamos, etcétera, y esto implica que va a cambiar una macrofísica del poder, que es la hipótesis de la soberanía, que es la hipótesis de las clases sociales, a una microfísica del poder. Lo que hay que es dar cuenta, es rastrear concretamente cómo en cada lugar, en cada relación, en cada institución en definitiva, ocurren estas relaciones. Y estas relaciones son relaciones de poder, reitero. Una persona tiene o ejerce un poder sobre otra, pero esa persona no lo ejerce siempre. Ese poder va y viene y construye los cuerpos, construye subjetividades. Es así que se puede explicar, por ejemplo, cómo uno es un paciente tan tranquilo en general. Parece que hay problemas. Sí, ahora me perdí, perdón. Me distraigo fácilmente, disculpen. Un paciente tan tranquilo. Por ejemplo, no sé si es una demostración porque es una ficción, pero Doctor House nos muestra cómo, por ejemplo, un médico puede hacer mierda a un paciente y el paciente a lo mejor algunas veces dice algo, o sus familiares. Pero en general lo que se espera es que el médico nos cure aun cuando nos haga recontra mal, ¿no? O, por ejemplo, como ustedes pueden quedarse acá sentados sin ninguna necesidad, teniendo en cuenta que se deben estar recontra aburriendo con las tonterías que estoy diciendo. Cosa que pasa y que nos enseñaron a lo largo de los años, más o menos 15, 20 años, donde nosotros estuvimos sentados frente a alguien que nos está hablando y eso evidentemente nos caló de alguna manera y nos construyó como sujetos, estudiantes, alumnos, oyentes, etc. Pero lo central de lo que dice Foucault o de lo que trata de ver Foucault tiene que ver con otra cuestión. Estas relaciones de poder crean saber. Esto usualmente se piensa como en una vulgata bastante extraña, como la siguiente idea: el que tiene poder tiene saber. Bueno, Foucault jamás dijo eso, o Foucault no se refiere a eso. Eso no tiene nada que ver con lo que dijo Foucault. ¿Por qué no tiene nada que ver con lo que dijo Foucault? Porque justamente esa idea de que alguien tiene el poder y tiene saber por eso y por eso lo detenta de una manera es la hipótesis de la soberanía mal hecha.
¿Está claro? Entonces, lo que está tratando de decir Foucault es que en estas relaciones concretas que nosotros tenemos en el aula, en la cárcel, en el hospital, en el psiquiátrico, en la sesión del psicoanalista, en nuestra casa, en la fábrica, lo que aparece es un saber concreto que permite o bien ejercer esas relaciones de poder o bien quizás a veces zafar de esas relaciones de poder. ¿Se entiende lo que digo más o menos? Ahora bien, ese saber va desde el saber más bajo posible, como por ejemplo tapar una cámara, no bajo porque esté mal, sino bajo porque no es científico en un punto. Desde tapar una cámara en un baño para que no te vean mientras te estás fumando un cigarrillo en el trabajo, hasta el saber científico disciplinario. La gran pregunta entonces de Foucault es cómo estas relaciones de poder-saber hicieron posible la aparición de las disciplinas científicas sociales que nosotros estudiábamos, que nosotros tratamos de desarrollar. Y esto se puede ver gracias a una red de poder o unas redes de poder que tienen que ver con distintas instituciones. Por ejemplo, la prisión, por ejemplo, el psiquiátrico, por ejemplo, el hospital, por ejemplo, la fábrica, por ejemplo, nuestra casa. Y la particularidad de estas redes de poder es que nunca dejamos de estar en una institución concreta de secuestro en donde pasamos X cantidad de tiempo en nuestra vida, ya sea unas horas, ya sea unos días, ya sea perpetua si vamos a la prisión. ¿Está claro? Nunca dejamos de estar en una institución. Y en todas las instituciones lo que surge concretamente son relaciones de poder-saber. Para traerlo más a la actualidad, esto lo podríamos también entender con lo que ha dicho el feminismo actualmente respecto de, no actualmente, lo dice hace muchísimo tiempo, pero lo digo porque ahora se ha puesto en la primera plana esta cuestión. Las relaciones en la casa son relaciones de poder. Digamos, estas relaciones que hoy se acusan como patriarcales, claro, tienen que ver con esta idea Foucaultiana también, o por lo menos se pueden entender a partir de la idea Foucaultiana. Esta idea de que, por ejemplo, el débito conyugal es, bueno, ahora ya no en la ley, pero antes era obligatorio. Esa idea del débito conyugal implicaba cierto ejercicio de las relaciones de poder y cierta forma en que los cuerpos se construían en esas relaciones. ¿Comprenden lo que digo? Entonces, se daba ahí, se da también en el aula, se da también en todos los lugares que conté. Pero aparte fíjense cómo una ciencia como la pedagogía surge necesariamente y por obvias razones desde el aula, desde la observación, desde la mirada que se ejerce en el aula sobre los cuerpos de los estudiantes y sobre el cuerpo del profesor, como todos están influidos justamente por estas relaciones de poder y como eso se puede construir como un saber que nos permite entender qué sería lo mejor para dar una clase. E incluso podríamos decir esto, gracias a la existencia de la normalidad, gracias a la existencia del caso que no sirve, gracias a la existencia de la persona díscola de la clase, también la pedagogía se desarrolló y pudo tener concretamente un éxito o éxitos. Es decir, con esto quiero decir esto, que en realidad, pero respecto a la genealogía, sí, Foucault, en realidad me parece que incluso Foucault mismo lo dice, que la arqueología, su método arqueológico, es decir, esa búsqueda de los documentos como monumentos, es lo que tiene que ver con la genealogía. Él reinventa ahí porque reinterpreta a Nietzsche y entonces cuando hace esa reinterpretación de Nietzsche, reinventa la genealogía. Entonces la genealogía no es la genealogía Foucaultiana no es la genealogía nietzscheana. Claro, algo tiene, ¿no? Obvio, porque en realidad la genealogía nietzscheana también es arqueología en un cierto sentido, o por lo menos en algún lado dice esto, es como si fuera una moneda, esto no es una moneda, ¿no? Pero es una cara, la arqueología, la otra es la genealogía, claro, están relacionadas, pero hay una reinvención total, y por eso creo que Foucault dice en la Breve de las Formas Jurídicas, está bien, ustedes me van a decir que esto no lo dijo Nietzsche, a mí no me importa, para mí Nietzsche dijo esto, esa reinvención en parte de lo que dijo Nietzsche, tiene que ver con que, en definitiva, hay que reformular el objetivo concreto de la genealogía. Entonces sí, estoy de acuerdo. Y respecto a las mujeres, yo capaz no te entendí bien, pero me parece que las mujeres sí buscan verdad. Igual yo no soy mujer, pero bueno. eh, pero no vamos a tener la experiencia por lo menos de... A ver, pero piense en esto.
Pero le parece, a ver, cuando, perdón. Sí. Bueno. Ah, pensé que iba a seguir con la... A veces fui por O, por R, por T o... Sí. Entendí, entendí. Yo no sé, no sé, no, claramente Irán no hizo esto, pero digamos, para Foucault pintaba como algo extraño. Claro, claro, claro. Yo no sé, a ver, pero digamos, voy a decir algo que a lo mejor no va a sonar bien, pero las mujeres no son, las mujeres, me refiero a los movimientos de mujeres, no son siempre así. Digamos, a veces no son muy democráticas. A ver, no me estoy quejando porque no sean democráticas. Lo que estoy diciendo es otra cosa, es que a lo mejor, digamos, esa idea de la democracia está sobrevalorada por parte nuestra y está leída justamente a partir de ciertos parámetros que uno podría pensar que son patriarcales o heteronormativos. Entonces, digo, acá hay una relectura en forma integral. Y cuando yo decía lo de la verdad, también me refería a esto. Digo, en un punto esta idea de ganar espacio. Ganar el espacio es también poder decir la verdad. Y en un punto también es poder decir la verdad porque hoy hay un montón de cosas que no podemos decir. Usualmente nosotros, y especialmente los más grandes o no tan grandes, pero ya más de 30, empezamos a quejarnos por tonterías tales como ahora no se puede hablar más, o no se puede decir tal cosa, o no se puede decir tal otra. Digamos, el criterio de verdad se demuestra justamente, y para mí por eso es importante, se demuestra justamente, pero no quiere decir que yo tenga la verdad.
ni tampoco la justicia. Bien, el criterio de verdad se demuestra justamente con que hay cosas que no se pueden decir. Y es algo que dice Foucault en el orden del discurso. Hay un discurso que está prohibido, hay un enunciado que está prohibido. Digamos, ese enunciado prohibido es, por ejemplo, las mujeres solo sirven para cocinar. Es un enunciado prohibido hoy. O por lo menos, ¿qué va a pasar si digo esto? Bueno, quizás depende de dónde lo diga, claro, y eso también tiene que ver con las formas en las que esos enunciados van haciendo y produciendo verdad y van validando discursos. Entonces, en ese punto acá, si lo digo acá, y todos me van a mirar como el traste, ¿no? Y van a decir que hijo de puta, algunos se van a levantar, algunas personas se me van a tirar con cosas o con de todo y así. Entonces, digo, algo todavía no hemos perdido la verdad. Hay una necesidad de que sea verdadero. Y si no, yo propongo esto. Es un ejercicio que hago porque soy muy masoquista. Estoy usando mucho YouTube y en YouTube ves las discusiones que a veces son discusiones como re banales, pero es como hay un montón de tipos que tratan de mostrar que, por ejemplo, lo que hay en un video de una feminista está mal por X razones, X razones, X razones. Claramente nosotros estamos construyéndonos así. Nosotros los varones todavía estamos construyéndonos así, a partir del discurso verdadero. Pero también del otro lado hay. Lo que no quiere decir es que eso no habrá paso a un nuevo tipo de discurso, a un nuevo tipo de validación. Yo todavía no lo sé. No está claro todavía para mí. No está claro en forma total y absoluta. No está claro todavía en forma meridiana. Porque de hecho lo que pasa, y eso coincido con usted o con vos, en que no se sabe para dónde da. Este movimiento da para tiene un montón de posibilidades. Y de hecho tiene tantas posibilidades insertas hoy en sí mismo, que da posibilidad de que haya punitivismo, de que no haya punitivismo, de que haya esto, de que haya lo otro, que haya... ¿Se entiende? Digo, y en ese punto puede ser que ya la verdad deje de ser un problema, pero por ahora todavía me parece que hay un problema. Todavía tenemos un problema con eso. Pues no tenemos otra forma capaz, todavía no inventamos otra forma. Suena como un relato medio raro lo que estoy diciendo, pero bueno, supongamos eso, pero igual no sé, bueno, puede ser que tengas razón y que sea totalmente de modé. Yo soy re de modé, eso está claro, pero puede ser. Ok, eso.